Este destello llega con un día de retraso, pero aquí lo tenemos. Un usuario de un grupo de Facebook, donde regularmente escribimos, nos pidió la forma de alinear un campo de un listbox a la derecha. Supusimos que si realizaba una búsqueda por internet probablemente encontraría la forma rápidamente. Aún así, no se nos había presentado nunca el caso, por lo que nos lo hemos tomado como un pequeño reto. Nos hemos puesto manos a la obra con el objetivo de encontrar una solución y estamos seguros de que habrán más formas e incluso más sencillas. Pero bueno, nos ha salido esta y así que os la vamos a mostrar. El objeto listbox es bastante rígido en su uso, ya que no dispone de una opción directa de alinear. Hemos partido del ejemplo en el que ocultábamos y mostrábamos columnas en un listbox y hemos añadido una casilla de verificación para seleccionar la columna que queremos alinear. Este es el resultado. Al seleccionar cualquier columna numérica, nos lo alinea a la derecha. El ejemplo está sin pulir, por lo que si precisas utilizar el código tendrás que trabajar un poquito. Aún así, obtenemos como veis lo que necesitamos. También podríamos crear una función para centrar los valores o crear una clase que apliquemos a todos los listbox de la aplicación. Esto ya depende de tus necesidades y de tu imaginación. Bien, empecemos por el evento al abrir del formulario. Cargamos el listbox y mostramos las casillas de verificación de los campos que son numéricos, solo de los que son numéricos. Cambiar lista es una función del destello anterior, que es lo que hace que te muestre y te oculte las columnas. Vamos a ver los eventos después de actualizar de las casillas de verificación de alinear. Lo que hace es que pone en false el resto de campos para que solo podamos seleccionar uno y llama una función a la que le pasa varios parámetros: el listbox, el número de columna y el número total de columnas que tenemos. Veamos la función. Lo primero que hacemos es vaciar el cuadro de lista. Y como vamos a utilizar una tabla temporal, porque lo que hacemos es que trasladamos todos los datos a una tabla temporal y luego cargamos el cuadro de lista con esa nueva tabla que nosotros ya hemos modificado. Comprobamos, por lo menos esto es importante para la primera vez, que la tabla existe. Si existe, la borramos. Si no existe, pues no hacemos nada porque la vamos a crear. Tomamos todas las dimensiones de las columnas y las metemos en una matriz. De esta forma buscamos la columna que le hemos pasado como parámetro para saber qué tamaño tiene esa columna en concreto, que es con la que vamos a trabajar. He utilizado un ajuste porque no he conseguido que me dé valores completamente exactos y mediante este arreglo conseguir unos resultados. Más adelante utilizo el ajuste, que no es más que espacios en blanco, que son los que le voy a añadir a la izquierda para obtener el efecto de alineación a la derecha. Convierto todos los datos en texto y los guardo en una tabla temporal. Esto lo vimos en el destello 191. Te he puesto en la cabecera la URL por si lo quieres ver. Una vez que tenemos todos los datos en la nueva tabla, mediante el objeto withHook y la función typesFromFont, lo que hacemos es que conocemos el tamaño de ese campo a través del tamaño del tipo de letra que utilizamos. Esto también os he puesto la dirección donde tenemos un ejemplo de cómo utilizarlo. De esta forma obtenemos una cantidad de espacios en blanco que tenemos que ajustar, como os he comentado más arriba. Con lo cual volvemos a editar la tabla y grabamos el nuevo campo ya con espacios en blanco en su parte izquierda. Asigno al listbox la nueva tabla y ya está. Objetivo conseguido. Esperamos que te resulte útil en tus desarrollos. Nos vemos pronto.